Bien, vamos a dar inicio a la clase. La semana pasada hablamos un poquito acerca de el reino en términos de su naturaleza. Acuérdense que hablábamos de este asunto, de la naturaleza del reino, en el pasaje de Hechos 1, que hablábamos acerca de que los discípulos del Señor no le habían preguntado si iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo, y hablábamos nosotros que este término restaurarás Israel en este tiempo traían varios problemas de la percepción del reino, ¿no? Porque lo que ellos estaban esperando era justamente la restauración del reino, pero solamente para Israel y en ese momento, ¿no? Entonces el Señor contestó acerca de la naturaleza del reino y dijo que van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la restauración, no tiene que ver con una situación política, no tiene que ver con una invasión del pueblo de Dios al mundo con arma, ¿no? Con armas, ¿no? Tampoco ideológica, pero ciertamente concreta, espiritual. El poder del Espíritu Santo, a pesar de su subjetividad, tiene poder, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Y cuando le preguntaron los discípulos de restaurar el reino a Israel, ellos pensaban que era una restauración nacionalista, ¿no? Solamente al pueblo de Israel, a los judíos, iba a haber una restauración del reino. Y el Señor contesta, ¿verdad?, que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y ser testigos, no soldados, ¿no? Testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el concepto nacionalista del reino se pierde porque la expresión del Señor Jesús es que ese reino es de carácter más bien universal, ¿no? Va más allá de las fronteras de Israel. Entonces, contesta de esta manera el Señor acerca de si va a ser restaurado el reino a Israel. Y cuando le preguntan en este tiempo, ellos tenían un problema de pensar que la restauración venía en ese momento, quizá con este afán conquistador de un reino terrenal, ¿no?, que iba a llegar a derrocar al imperio romano de la época. Y entonces el Señor hace una mención un poco escatológica, ¿no?, diciendo que nadie sabe el tiempo ni las sazones que Dios puso en su sola potestad, ¿no? Es decir, no les toca a ustedes saber, ¿no? No les toca a ustedes conocer esta realidad del reino. Así que les da duro, ¿no?, en la respuesta de Jesús a la percepción que tenían estas personas del reino. Todo esto para poder tener una idea pobre, pero un poco más general acerca de la petición del Padre Nuestro de venga tu reino. Era como importante empezar a definir un poco el asunto del reino y empezamos con este pasaje de Hechos. Pero ahora vamos a tratar un poco acerca de este reino ya en términos de la petición, ¿no? Cuando dice la Biblia venga tu reino, conste, y lo hicimos énfasis la semana pasada, por lo menos lo quería yo hacer, que no es venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Porque otra vez tiene un énfasis local, nacionalista, solamente a nosotros, al resto del mundo no, pero a nosotros que venga a nosotros tu reino. No dice eso la Biblia dice venga tu reino, ¿no? Es decir, que tu reino venga, no dice dónde, no dice cuándo, no dice con qué tipo de conquista, digamos, ¿no? Sino venga tu reino. Así es que nos desempolvamos un poquito, los que repetíamos venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, lo quitamos de esta terminología. Entiendo que no lo hacemos deliberadamente pensando que somos nosotros solamente los objetos de su reino, sino por la tradición, la costumbre de la repetición del Padre Nuestro, ¿no? Pero dice venga tu reino. Ahora nos concentraremos en eso. Seguramente habrá un poquito menos de tiempo en la clase, pero para terminarlo, pero vamos a tratar este asunto. Hay 3 momentos históricos en la historia de la iglesia cristiana, a partir de que se cierra el canon bíblico, que habla acerca de el reino, ¿no? Un primer momento es en el siglo V, con Agustín de Hipona, es un monje de Hipona, que empieza a percibir por primera vez, a sistematizar una gran cantidad de doctrinas, una de las cuales es la predestinación, que ciertamente está en la Biblia, pero que no estaba como una estructura sistematizada de aprendizaje. Se toma de diferentes textos, de los contextos de la Biblia, y empiezan a tener una forma
dogmática, y eso pasó con Agustín, empezó a sistematizar, ¿no? A hacer dogmas de fe, no son necesariamente malos, acerca de algunas cosas de la Biblia, ¿no? De doctrina. Una de aquellas cosas que hizo fue tratar de hacer una distinción del reino. Entonces, hay un libro que vale muchísimo la pena leer, ¿verdad? Que los que estudiamos teología nos tuvimos que leer a fuerza, ¿verdad? Que se llama La ciudad de Dios, de Agustín de Hipona. Vale mucho la pena, es como el clásico, ¿no? Es como el que hay que leer de él, ¿no? Y justamente habla de la ciudad de Dios en función del reino. Entonces él es el primero que empieza como que a sistematizar el tema de reino, y habla justamente en este contraste del pueblo de Dios que existía en ese tiempo en contrastado con el gobierno romano, ¿no? Y entonces hablaba de que este pueblo encargado de las buenas nuevas era la ciudad de Dios en medio de un polis, de una ciudad, ¿no? Pagana. Y entonces él empieza como a ubicar el reino en términos de los creyentes. Pero después de la reforma protestante del siglo XVI, ya posterior a la reforma, ¿no? Empieza a tener otro matiz. Ciertamente, la reforma toma los reformadores, especialmente Lutero y más Calvino, que son bastante agustinos, digamos, ¿no? Tenían una tendencia de parte de Agustín, muy reconocido, por cierto, en toda la historia de la fe cristiana, San Agustín de Hipona. Y entonces ellos empiezan a hablar acerca de dos reinos, ya no necesariamente así, sino de dos reinos. Incluso algunos llegaron a hablar de tres reinos, ¿no? Hablaron de un reino terrenal, que era, hagan de cuenta ustedes, el reino de Inglaterra, ¿no? Un reino muy terrenal, el reino celestial, que era el reino de Dios, y el reino de Satanás, ¿no? Es decir, como que empezó a haber una distinción didáctica, digo yo, acerca del reino. Y entonces empezó como a dividirse en estas tres etapas. Por mucho tiempo siguieron trabajando en este asunto. Hoy día todavía hay este tipo de confusión en algunos círculos cristianos, hasta que llegaron los dispensacionalistas, y los dispensacionalistas metieron un concepto más. ¿Y qué dijeron ellos al respecto del reino? Dijeron que el reino tenía una connotación escatológica y que solamente sucedería en el futuro, que no estábamos en el reino todavía, sino que el reino iba a venir en la venida de Jesucristo, y después de ahí 1000 años de reinado. Es decir, este énfasis premilenial, ¿no? Era como muy, muy importante, ¿no? Era decir, viene Cristo y 1000 años, ¿verdad? Es decir, porque Cristo viene antes y luego 1000 años de reino, ¿no? Esta idea dispensacional ha permeado en el pueblo cristiano durante mucho tiempo, mucho, hasta nuestros días, mucho tiempo, ¿no? Esto hace que nosotros tengamos una percepción más bíblica. No quiero ser presuntuoso, no quiero decir nosotros tenemos la verdad, pero me parece que tenemos que acercarnos más al concepto del reino a partir de la Biblia para poder entender el venga tu reino, ¿no? Para que podamos tener este concepto de venga tu reino. Hay un teólogo que nos ayuda mucho, que se llama George Lath, Eldon Lath. Muy buen teólogo, vale la pena también leerlo, que da, verdad, una comprensión del reino muy interesante. Ahora la voy a plantear porque nosotros tenemos una doctrina que seguramente algunos de ustedes han escuchado, escatológica. Esa es la doctrina escatológica que seguramente hemos escuchado. La doctrina del ya, pero todavía no. ¿No? Es una doctrina que tiene que ver con la escatología, con la venida de Jesús, la segunda venida de Cristo es ya, pero todavía no. La pregunta es, ¿ya qué? Y todavía no qué, ¿verdad? Y hay una gran pregunta, y el mientras, ¿no? Pues ya, pero todavía no. Y mientras, ahora, en este ya, pero todavía no, que tiene un sentido más escatológico, es, ya somos salvos, pero todavía no en plenitud, ¿no? Esta doctrina es interesante porque hemos sido redimidos nosotros del pecado, nos ha llamado el Señor a la salvación, ha modificado nuestro corazón en la regeneración, ya somos salvos. Ustedes y yo somos salvos, pero todavía no en plenitud. ¿Qué nos falta? Nos falta la glorificación. Ustedes se acuerdan del Ordo Salutis del Señor en Romanos, en donde dice, empieza con la eternidad pasada, desde luego, que nos predestinó, por supuesto. Hay una temporalidad de nuestra redención, pero hay una promesa de exaltación, pues de glorificación. Entonces ya somos salvos, pero todavía no en plenitud. Eso significa que seguimos sujetos al pecado, significa que todavía tenemos ahí sesgos de nuestra vida pasada, significa que todavía no tenemos librado, digamos, el camino, aunque garantizado sí, ¿no? No la tenemos librada, pero garantizado sí. Sin duda alguna,
los creyentes, nosotros creemos que la salvación que nos fue dada es una salvación permanente, ¿no? Y no, nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, ¿no? Entonces, ya soy salvo, pero todavía no en plenitud. Y en medio está el mientras, ¿no? ¿Y qué hay en mientras? Que yo ya soy salvo y viene Cristo, ¿verdad? O me voy yo ante su presencia, ¿qué hay en el mientras? Entonces, en ese debate está en términos no escatológicos, que un poco, pero más del reino. Tiene que ver con el reino. Entonces, lo que hace George Ladd y algunos otros pensadores reformados, y a mí me gusta muchísimo esta interpretación, es que la metanarrativa de la Biblia, ¿verdad? Desde el principio, de pasta a pasta, hay 4 momentos muy, muy especiales, 4 momentos específicos que narran la historia de la humanidad, ¿no? De términos bastante concretos y teológicos, estamos hablando de la creación, de la caída, de la redención y de la consumación. Vamos a tener esto en la mente, ¿no? Ese es un término que hoy muchos teólogos tienen bajo la lupa, están estudiándolo y me gusta, ¿verdad? La creación es cuando Dios crea todas las cosas, el mundo completo, y entonces pone en el huerto creado a Adán y Eva, ¿no? Interesante que él primero hace todo para que sea habitable y luego el hombre, ¿no? No hace primero al hombre y luego todo, porque ¿dónde pone al hombre, no? Pero este es un momento de creación. Pero a partir, ¿verdad? Del capítulo 3, versículo 1, la caída. Después, en la historia, ¿no? Hay un momento específico, grupal, colectivo o individual, que es la redención. Es decir, que hay un momento en la historia en donde el Señor a esos que predestinó antes de la fundación del mundo va llamando y los va integrando, ¿verdad? Los va trayendo hacia Él. Este es un acto de redención que va caminando a lo largo de toda la historia hasta la venida de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, en el versículo 14 del capítulo 1. Es decir, la redención es un proceso que va caminando a partir de la caída y que va teniendo sentido, incluso con Adán y Eva, Set después, y luego todos los patriarcas, todos los creyentes en el Señor, siempre Jesucristo siendo el centro de atención, y va salvando, sigue el Señor salvando, no a los que se les ocurre, no a los más buenos portados, sino a aquellos que había elegido antes de que el mundo fuese. Así que entonces estamos en el momento de la redención. El Señor entonces redime, compra, salva, justifica, santifica a todos aquellos que había decidido que fueran sus hijos antes de la fundación del mundo. Pero llegará un día en que todo termine, o todo termine porque el mundo se acaba, ¿no? Estamos hablando del final del mundo. El final del mundo no tiene sentido sin Cristo, es decir, no hay final del mundo sin Cristo. Es decir, el mundo se acaba cuando Cristo viene, ¿no? No sucede al revés, ¿no? Primero se acaba el mundo y luego Cristo viene a remediar el asunto. No. Es la venida de Cristo, ¿no? Ahora, todo terminará cuando Cristo venga o cuando vayamos ante su presencia, ¿no? Cada uno de nosotros morimos y vamos yendo a la presencia de nuestro Señor. A eso le llamamos la consumación. Ciertamente individual cuando morimos y general cuando el mundo se termina. Es como cuando alguna vez estudiamos un poquito acerca de la escatología personal o individual, la escatología general, ¿no? Cuando morimos se acaba la historia y nos vamos a la presencia de Dios en el instante que cerramos los ojos. Y por otro lado, la escatología general o este final de la historia, la consumación para nosotros será cuando Cristo venga, ¿no? Habrá un pueblo que se tendrá como asunto común, ¿verdad? La venida de Cristo. Cuando Cristo venga y estén vivos los creyentes, todos tendrán en común esa consumación, ese fin, ¿no? No experimentarán la muerte. Eso es algo que sería precioso, ¿verdad? Que Cristo viniera ahora y que nosotros no hayamos muerto y que nos vayamos con Él sería una cosa verdaderamente maravillosa. Claro, Dios no cumple caprichos, pero es un deseo que hay en el corazón del creyente. Pero quiero que noten ustedes, en este proceso de metanarrativa le llamo yo, no yo, pero los teólogos serios, ¿verdad? Estamos hablando entonces de 4 momentos: la creación, la caída, la redención y la consumación. ¿Qué tiene que ver el reino con esto? Mucho que ver. Más con la petición que el Señor Jesucristo nos enseñó a pedir: venga tu reino.
¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, pues cuando en el Edén estaba el hombre, ¿no? Y estoy hablando de hombre y mujer, ¿no? Adán y Eva. Cuando el ser humano estuvo pues en el Edén, vivían en una condición del reino en perfección. Es decir, el reino de Dios estaba ahí, Dios estaba a cargo, ¿no? El rey estaba a cargo, hablaba con la gente, con Adán y Eva, establecía las normas, digamos, las políticas, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Había una condición de perfección. Estaba de tal manera perfecto que incluso el hombre de aquella época no tenía realmente que hacer demasiado. Sí tenía que laborar, ¿verdad? Eso es parte de las ordenanzas de la creación que ya estudiamos en algún momento, ¿verdad? El trabajo, la procreación, el día del Señor y el matrimonio son ordenanzas de la creación. Ciertamente tenía que laborar, había que labrar la tierra, ¿no? Pero no se espinaba con las rosas, ¿no? Los rosales. Por ahí alguien dice que no sudaba, ¿verdad? Porque después de la caída dice que iba a trabajar con el sudor de su frente, ¿no? Pero no entraremos en esos detalles. Sin embargo, había que elaborar, pero la tierra era fiel, era fértil, le era muy fiel al hombre, y entonces la tierra le daba fruto, ¿verdad? Y él, Adán y Eva tenían contacto con los animales, y yo me imagino el león allí y la oveja acá y el hombre aquí, no pasaba absolutamente nada. Es decir, no había una condición salvaje, digamos, en la creación, todo era noble. Había una condición del reino en perfección. Es decir, el reino estaba presente, porque donde está Dios, el reino está, ¿no? Donde está el rey, ahí hay un reino. Y estaba en perfección el reino. Pero Génesis 3:1 trae un problema, la caída. Entonces, piensen ustedes, en la creación, un reino en perfección. Pero viene la caída. La caída del hombre trae como consecuencia el rompimiento, ¿verdad? El rompimiento de la relación con Dios. ¿Qué sucedió? También lo hemos comentado en algunas otras ocasiones. Cuando el hombre peca, rompe con 4 relaciones esenciales. Lo hemos repetido. 1, ¿verdad? Rompe su relación con el prójimo. Y su prójimo era Eva. Y le dice Dios a Dios, la mujer que tú me diste, ¿no? Ella es la culpable, yo inocente, ella es la que tomó el fruto prohibido. Yo la verdad es que pues yo no tengo culpa, ¿no? Rompe su relación con el prójimo. Rompe su relación con su tierra, porque ahora la mujer va a dar a luz con dolores de parto y el hombre va a tener que trabajar doble y va a tener que comer del fruto de su trabajo. Ahora ya no es tan gratis, ¿no? Ahora va a tener que ponerse a trabajar para conseguir el alimento todos los días. La tierra ya no le es fiel al hombre, ya no, porque además en el pecado del hombre la tierra fue maldecida o maldita por el pecado del hombre, tiene que ser redimida también. Por eso en Crónicas encontramos, ¿verdad?, que si el pueblo se arrepiente y ora al Señor, ¿verdad?, y hace, el Señor dice, la promesa es que restaurará también su tierra. Pero no solamente rompe con su prójimo, no solamente rompe con la tierra, sino rompe también consigo mismo, porque ahora vendrán las fobias, vendrán todas estas cosas que tiene el hombre y la vergüenza y todo, de tal manera que entonces el hombre se avergüenza de su desnudez y tiene que taparse porque está avergonzado de su desnudez. Rompe con su relación consigo mismo y ahora tiene una idea de sí mismo distorsionada y necesita salvar esa situación. Pero la más importante, rompe su relación con Dios. Dios viene, busca a Adán y le dice, ¿verdad?, ¿dónde estás? Y Adán se esconde. A partir de este momento, la relación del hombre con Dios se pierde. El hombre es destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Entra en una condición de muerte física y espiritual. Física porque el reloj va a caminar y sus cuerpos se van a desgastar y sus edades van a ser de 70 y en los más robustos 80, como dice Moisés, ¿verdad? Y se va a desgastar y se va a acabar la vida. La muerte física está anunciada como condena del pecado, pero la espiritual también. Ahora ya, ¿verdad?, ha sido desalojado, es quitado del huerto, ¿verdad? Y entra en una condición justamente de enemistad contra Dios. Romanos 1 es muy descriptivo en ese sentido, ¿no? Hay una enemistad muy profunda con Dios y se rompe la relación con Él. De tal manera que a partir de ese momento el hombre va a entrar en una condición de pecado y todos los males posibles que Dios permite que el hombre tenga los va a tener y va a estar en pleito constante con Dios. Pleito constante con Dios. Por eso es tan importante el asunto de la reconciliación, ¿no? El ministerio de la reconciliación, que no hay manera de reconciliarse con Dios si no es a través de Cristo. Ahora imaginen ustedes en este periodo de la caída,
hasta que venga la redención. No todas las personas van a ser redimidas, pero todos los elegidos sí. Pero en ese periodo el hombre va a caminar por su rumbo y va a estar sujeto, ¿verdad? Va a estar sujeto a la potestad de las tinieblas. Entiéndase potestad como reino. Colosenses 1:13, que es muy significativo, ¿verdad? Dice lo que el Señor hizo. Dice allá en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero que noten ustedes esta dualidad, ¿no? Está la potestad de las tinieblas, ese es el reino de Satanás. Incluso la Biblia habla de esto, ¿verdad? Del reino de Satanás. Allí están todos. Allí estábamos todos, ¿no? Y está el reino de su amado Hijo, es el reino de Jesús. Ahora, durante el periodo de la redención, ¿no? El asunto es que el hombre está en una declarada enemistad contra Dios. Nunca fue tan evidente, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero hay momentos en que es más perceptible. En nuestros tiempos, ¿verdad? Hay una declarada guerra, enemistad contra Dios. Hoy día, ¿no? Hay muchísima gente que está en guerra declarada contra Dios. Sobre todo el ateo, que tiene más fe que nosotros, ¿verdad? Porque luchan incansablemente para demostrar la no existencia de Dios. Y tienen a Dios en la cabeza todo el tiempo. Pero hay una lucha encarnizada, ¿verdad? En contra de Dios. Eso ha traído una gran cantidad de pecados, una gran cantidad de desviaciones. En esa temporalidad, entre la caída y la redención, ¿verdad? Entre la caída y la redención, el prometido, el anhelado, Cristo, está prometido y anhelado y va a venir. Durante la época del Antiguo Testamento está anunciado como por venir. En la época del Antiguo Testamento, todavía la gente que estaba en esta condición pecaminosa, ¿verdad? En la potestad de las tinieblas, está en esta condición, sigue en enemistad contra Dios, pero está prometido el Cristo. Cuando Cristo viene, lo que Cristo viene a hacer es a inaugurar su reino. Pero lo inaugura, pero no lo consuma. Está inaugurado, pero no consumado. Inaugurado porque Él vino, ¿verdad? Como rey triunfante, aun y cuando el estereotipo de rey no lo cumple, ¿no? No es un hombre en un trono, ¿verdad? Lleno de ejércitos. Ese es el rey de reyes, nacido en un pesebre, ¿no? Y que va a crecer en la pobreza, digamos, terrenal, pero es el rey, sin duda alguna. Y cuando viene Cristo, Él va a inaugurar el reino. En esta inauguración del reino, lo que está sucediendo es que en la redención, Él va a llamar a sus elegidos, los que Él eligió antes de la fundación del mundo, uno por uno, ¿verdad? Y el uno por uno suma colectividad, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, en mi casa llama a mi hija Irene, a mi hijo Alejandro, a mi hijo Esteban, a mi esposa y a mí, fue uno por uno, pero cuando estamos todos es colectivo, ¿no? Es decir, llamó a toda la familia, a lo mejor a cada uno en diferente tiempo, pero hubo colectividad, ¿no? Es decir, ahorita nosotros, por ejemplo, somos Emmanuel, y somos redimidos en colectividad, aunque cada uno tuvo una experiencia de redención particular en un tiempo específico, y algunos es posible que todavía no lo tengan. Pero nos ha llamado, nos ha ido llamando el Señor y hemos venido aquí. Ahora, ¿a qué nos trajo el Señor? ¿A qué nos trajo? ¿Dónde nos colocó espiritualmente hablando? Pablo a los Colosenses insiste, ¿verdad? Que, como dice el versículo que acabamos de leer, nos libró de la potestad de las tinieblas, el reino de Satanás, pero nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora entonces nosotros vivimos en el reino de su amado Hijo. Antes estábamos en el reino de Satanás y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Cada uno de nosotros en tiempo distinto, en un momento diferente de nuestra propia historia, cuando fue cambiado nuestro corazón de piedra a carne, en ese momento fuimos trasladados. Y algo muy interesante y muy importante es que este traslado, ¿verdad?
en este traslado, nuestra voluntad se encontró pasiva. Es decir, nosotros no decidimos ser llamados, sino que el Señor a través de su Espíritu Santo cambia mi corazón y a partir de que mi corazón ha sido modificado, yo digo, wow, pum, corro a Cristo. Atiendo el llamado. Voy a Él, oigo su voz y le sigo, ¿verdad? No voy a nacer de nuevo porque decidí, sino porque nací de nuevo, decido. Y decido porque mi voluntad ha sido cambiada y mis afectos han sido modificados. Y ahora, antes de que yo iba por el reino de las tinieblas, ahora quiero ir por el reino de su amado Hijo. Y entonces corro a Cristo. En este ir a Cristo, ¿verdad? Dice Juan que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que corremos a Cristo, no solamente vamos a un Cristo Salvador, sino que entonces entramos en una condición de reino, un reino diferente. Entonces ya estamos en el reino de su amado Hijo. En este proceso de redención ya estamos en el reino de su amado Hijo. Eso es sumamente importante, porque recuerden ustedes, en la época de la creación había un reino en perfección. En la caída se descompuso el asunto del reino y quedaron en el reino de las tinieblas del ser humano. Pero está prometido el Salvador y a cada uno que va trayendo el Señor a la salvación va conformando su reino. Es decir, va trayendo súbditos de Él, los va trayendo y los va a traer de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas y los va a trasladar, ¿verdad?, al reino de su amado Hijo. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tenemos nosotros el testimonio bíblico de que verdaderamente el Señor nos ha traído, ¿no?, a una condición completamente distinta. Ahora, pues, vivimos en su reino. En este reino en el que nosotros vivimos, nos conducimos, nos comportamos, en este reino que nosotros atesoramos, que queremos, que anhelamos, que nos gusta, ¿verdad? Tenemos responsabilidades como ciudadanos del reino. Ciertamente, tenemos nosotros una ciudadanía, como decía la vez pasada, terrenal. Somos mexicanos, la mayoría de nosotros, creo que todos, somos mexicanos, ¿cierto? Tenemos esta nacionalidad, pero tenemos también esta condición de ciudadanos del reino. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía entonces está en los cielos. Nuestra ciudadanía es esa en realidad. Como ciudadanos del reino, nos debemos de conducir como, ¿no?, justamente ciudadanos del reino. Las normas de conducta están en la Biblia, sin lugar a dudas. Una vez que venimos al reino, entonces estamos nosotros, ¿no? Estamos nosotros con la posibilidad de que a través de los 66 libros de la Biblia tengamos la posibilidad de conducirnos como ciudadanos del reino. Pero cuidado, ese reino no está consumado. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, seguimos pecando. Es más, seguimos anhelando, ¿verdad?, los placeres del reino de las tinieblas. Eso es algo raro, ¿no? No, yo soy cristiano, ya el reino de los cielos y ese es mi estandarte, es mi bandera, pero ¿qué creen? Seguimos sujetos a pasiones y seguimos extrañando, anhelando y sucumbiendo, ¿verdad?, a lo que antes hacíamos en el reino de las tinieblas. Seguimos. Es sumamente interesante, pero ya somos ciudadanos del reino. Claro, pero a partir de la caída todo se descompuso. Y el reino entonces que está inaugurado no ha sido consumado. Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. No solamente para nosotros, sino para toda la humanidad, sobre todo los que van a creer en Cristo, todos aquellos que van a ser parte del pueblo de Dios, todos estos, ¿verdad?, están en la misma condición. Exactamente en la misma condición. Ciertamente el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo, pero seguimos en imperfección. Ninguno de nosotros puede pensar que en el momento en que el Señor nos redimió y nos trajo al reino de su amado Hijo, entonces todo se acabó, nuestra vida es perfecta, no pasa nada, estamos del otro lado del destino eterno, ¿no? Cuidado con esto. Hay una iglesia o denominación, no sé si es una iglesia o una denominación, francamente. ¿Saben cómo se llama? Los Perfectos. No sé si la vieron, pero se llama Los Perfectos. Yo conocí gente, ¿no?, que estaban en Los Perfectos.
¿Y eso de qué se trata? ¿Verdad? ¿Cuáles son los perfectos? Los perfectos son los que han sido redimidos y ya no dejaron de pecar. Ya dejaron de pecar. Ya no pecan. ¿Cómo puede ser eso? Entonces hacen a Dios mentiroso. Porque dice primera de Juan, ¿verdad? Que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, ¿cómo? ¿De veras no pecan para nada? No, no, somos perfectos. Ahora, si son perfectos, el reino está consumado. Pero son imperfectos. De tal manera que entonces, ciertamente, dudo mucho que sean del reino, ¿verdad? Porque creerse perfecto es un pecado, ¿no? Puede ser que sí, que el Señor esté trabajando con ellos, pero hay este tipo de corrientes que dice, ya no peco. Yo ya no peco más. Esto se traslada a nuestra conducta cotidiana cuando nosotros, por ejemplo, nos exigimos a nosotros mismos perfección, ¿no? Ahora, ustedes y yo somos ciudadanos del reino. Pero díganme sí o no, exigimos al creyente perfección. Oye, ¿no que eres cristiano? No, que muy cristiano, no, que mucho la Biblia, no, que mucho orar, no, no. Y luego, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciéndole, el reino debe de ser consumado en tu vida. Ya, no, cuidado. Ciertamente somos ciudadanos del reino, pero seguimos sujetos a ese tipo de circunstancias. Por eso Pablo a los creyentes le dice que tienen que hacer morir lo terrenal en ellos y dicta una gran cantidad de pecados en donde dice, hagan morir. Es el proceso de santificación. Ciertamente están en el reino, ciertamente ya son salvados, pero todavía no en perfección. Desde luego que tenemos que exigirnos a nosotros conductas cristianas y tenemos que estar insistiendo en esto todo el tiempo. No hay duda. Pero tampoco tenemos que pensar, ¿verdad?, que porque no se conduce como nosotros pensamos que se debe de conducir, no es parte del pueblo de Dios, ¿no? Porque seguimos sujetos al pecado y todavía tenemos rasgos de nuestro pecado pasado. ¿No es cierto entonces que cuando venimos a Cristo, automáticamente las tentaciones, los placeres mundanos desaparecen? Eso en realidad no es así. Ciertamente algunas cosas se borran de un jalón, digamos, ¿verdad? Pero en el corazón, en el alma, sigue habiendo esa tendencia hacia el pecado. Y cualquiera de los que estamos aquí no me va a desmentir, porque todos los que estamos aquí todavía, ¿verdad?, estamos sujetos al pecado. Ahora, cuando el Señor nos redime, nos traslada al reino de su amado Hijo, la pregunta es, ¿y luego por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecaminoso? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy en el mientras, porque todavía no estoy redimido, todavía no soy redimido en totalidad. Estoy en este proceso de santificación caminando. Yo le llamo la loca carrera hacia la plenitud de la salvación. Estamos caminando hacia esto. Y va a culminar hasta el día que muramos o Cristo venga. Cuando pensamos que tenemos librado un pecado, parece que vienen formados otros 20 atrás. Y entonces ya libramos pero ahí viene otro. Y ya lo libramos y ahí viene otro, ¿no? Ya lo libramos y ahí viene otro. Me acuerdo cuando nosotros empezamos a tener hijos, nos decían, nada más van a tener problema con sus hijos de vez. Ya cuando son más grandecitos, ya no. Y fueron grandecitos, no, nada más en su edad infantil. No, pero en la adolescencia se acaba todo. Llegar a la adolescencia, no, hombre, qué barbaridad. No, cuando sean jóvenes. Fueron jóvenes y no se acabó. Cuando se casen, ¿no? Ya se casan y ya, mira, ya se van, ya. No, ya sabrán ustedes que tienen hijos casados, ¿no? Yo tengo hijos casados, ¿no? Y parece que están formados los asuntos, ¿verdad? Viene uno tras otro, atropel, ¿no? Ven atropellándose uno tras otro. En el asunto del pecado parece ser que esto es lo que nos está pasando y la Biblia lo previene, ¿verdad? Y dice que hagamos morir lo terrenal y nos da los elementos para seguir creciendo en gracia dentro del reino. Ahora bien, cuando hablamos de este reino, no podemos o no debemos nosotros de intentar ubicarlo en un lugar geográfico, como decíamos, no hay un GPS que nos dirija al reino. No es un reino pues terrenal, es un reino espiritual. Entonces nosotros aquí somos parte del reino, porque fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Este reino tiene particularidades. El evangelista Mateo constantemente, ¿no?, nos narra al Señor Jesucristo dándonos parábolas del reino. Y nos dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el reino de los cielos. Y entonces nos da un montón de metáforas, un montón de parábolas,
¿no? Donde nos explica cómo es la ciudadanía del reino. Y en esa metáfora o en esas parábolas, en esas figuras de lenguaje, nos pide a nosotros que tengamos una conducta con respecto del reino. Y estamos ahí. Somos parte del reino. Pero es un reino espiritual. ¿No es cierto? O sea, es un reino espiritual que está en el mundo creyente, en aquellos que pertenecen a la iglesia visible y que son redimidos. Ahí está el reino. No es que cada uno de nosotros es el reino, sino que nosotros pertenecemos a un reino colectivamente espiritual. Ya estamos en el reino. Dijo Jesucristo que vino a inaugurar el reino. El reino de los cielos se ha acercado. Así que cuando Él viene lo inaugura y nosotros somos parte maravillosa de ese reino. Ya estamos en el reino. Ya estamos. Somos parte del reino. Pero viene la pregunta entonces, ¿por qué el Padre nuestro dice, venga tu reino, si ya estamos? Le quiero recordar que cuando estaba en la creación, Adán y Eva en perfección con el reino, un reino en perfección, ¿cierto? Caímos, la caída entró un reino completamente alejados nosotros, nos alejamos de la ciudadanía de Israel, dice Pablo. Ya estábamos destituidos de su gloria. Ya no éramos parte de su reino. El reino no dejó de estar presente, ¿no? No dejó de estar presente, pero nosotros ya no éramos parte de ese reino. Había que venir la reconciliación, es decir, la redención, para que poco a poco fuéramos entrando todos los que íbamos a ser salvos al reino. Entramos nosotros al reino, en la redención, ¿no? En este momento precioso de redención, en el traslado de las tinieblas a la luz admirable, en el traslado al reino de su amado Hijo, y lo fuimos conformando, pero seguimos con sesgos de pecado. Pero ya estamos en el reino. La consumación, en estas 4 etapas de la metanarrativa de la historia de Dios, ¿verdad? En la consumación, lo que va a pasar en la consumación, esa es una imagen preciosa, es que vamos a regresar justamente como estábamos al principio, en una relación de reino en perfección. Es decir, así como estábamos en la creación, en la consumación, vamos a regresar a esa condición. No es una máquina del tiempo que nos traiga al Edén. No. Vamos a regresar a esa condición de perfección, en donde mi relación con Dios va a ser plena, con la tierra va a ser plena, conmigo mismo va a ser plena, con el prójimo va a ser plena. Vamos a vivir en abundancia, vamos a estar en relación con Cristo todo el tiempo. Ahí está la consumación del reino. Es regresar al origen de cómo empezaron todas las cosas. Así que cuando decimos, venga tu reino, estamos clamando la consumación del reino. Estamos diciendo que regresemos a esta condición de reino. Estamos pidiéndole al Señor que el reino venga, que se acabe, ¿verdad? Este momento. Ahora somos parte, somos ciudadanos del reino, pero todavía no estamos, porque fue inaugurado, pero no consumado todavía. Ahora, no es porque Cristo no lo pueda hacer, ¿verdad? No es porque Él no pueda, sino porque no quiere. Porque Él tiene un tiempo establecido para esto, ¿verdad? Porque hemos dicho en el pasado, de que puede, la cosa es que quiera. Pero de que puede, porque si decimos que no puede, entonces le quitamos el atributo de todopoderoso. Pero ciertamente, ¿verdad? Esto no se ha terminado porque el Señor sigue trayendo, ¿verdad? No quiero decir reclutando, porque parece muy militarizado eso, pero sigue atrayendo, ¿verdad? Sigue trayendo a su reino a aquellos que eligió antes de que el mundo fuese. Y los está trayendo al redil, ¿no? Hay algunos, dice la Biblia, que no son del redil. Aquellos que no son del redil también están en el reino, pero no de Dios, sino en el reino de la potestad de las tinieblas, en el reino de Satanás. Por eso la oración del Padre Nuestro es para creyentes, porque si un no creyente ora y dice, venga tu reino, está pidiendo condenación, porque no es Dios su Padre, porque Jesús no es su Salvador, porque no ha sido redimido, porque sigue en la condición de la caída. No ha venido el momento de la redención. Así que cuando dice, venga tu reino, de labios para afuera,
está pidiendo condenación eterna. Pero ustedes y yo, amados hermanos, cuando oramos y con todo conocimiento le decimos al Señor, venga tu reino, entonces hay hay dos situaciones importantes que tenemos que resaltar. Una es que venga tu reino, que se consuma el reino. ¿No es cierto? Es decir, que ya todo se acabe. Yo, en la oración de intercesión aquí en la iglesia, casi siempre, no siempre, pero casi siempre termino pidiendo al Señor, ven Señor Jesús. Y casi es lo mismo que es, venga tu reino, ¿no? Ven, que todo se acabe ya, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo que todo se acabara? Porque traería como consecuencia que ya no tuviera yo 3 stents en mis arterias, ¿verdad? Que no me doliera la cabeza, que no esté envejeciendo. Imagínense qué lindo sería. Y además, redimido, salvado, con cuerpo nuevo, transformado, glorificado, sería precioso. En la condición en la que fue creado el mundo, como estaban Adán y Eva. Claro que anhelamos que venga su reino. ¿Quién no? ¿No? Cualquiera que diga, no, Señor, que no venga tu reino porque todavía me quiero casar, terminar la carrera. No, que venga ya. Es decir, venga, ¿no? Ven, Señor Jesús, decimos nosotros en la oración, porque estamos anhelando que Cristo venga, que el tiempo sea consumado y que el reino sea consumado y que regresemos a la condición del Edén. Pero también, cuando pedimos venga tu reino, estamos diciendo que el Señor ejerza su juicio sobre aquellos que no depositaron su fe en Él. Tiene un énfasis incluso condenatorio. Desde luego que nosotros no deseamos el mal para nadie, pero cuando decimos venga tu reino, estamos diciéndole al Señor que se ha consumado, y al consumarse tu reino, aquel que es creyente va a ir a la condición inicial, pero el que no, va a sufrir el rechazo a Cristo. Quizá por eso es tan importante que nosotros tengamos el cuidado cuando oramos esto, ¿verdad? Venga tu reino. Y para colmo el Señor dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y junta los conceptos. Porque la voluntad del Señor en el reino de los cielos, queremos que venga y se haga aquí. ¿La voluntad del Señor se está haciendo en la tierra? Desde luego que sí. Por supuesto que sí. Ciertamente que sí. Pero hoy todavía hay juicio de Dios para con el hombre que no ha creído en Él. Y lo peor que pasa es que aquellos que se mueren sin Cristo van a recibir justamente la retribución de no haber creído en Él en el reino venidero. Y al final del tiempo estarán frente al trono del Señor y van a recibir un no te conozco, hacedor de maldad. Y al lloro y crujir de dientes, porque el reino se ha consumado. Pero nosotros que somos creyentes, que le decimos Padre a Dios, que le decimos que está en los cielos y que es creador de todo, que le decimos que su nombre sea santificado, a este Dios maravilloso le decimos, consuma tu reino. Venga tu reino. Este reino que fue inaugurado en Cristo y que va a ser consumado en su segunda venida. Como ustedes se dan cuenta, el reino sin Cristo no es reino. No es reino. Y todos los que estamos aquí declaramos que Jesucristo es el Rey de Reyes. Y anhelamos que venga en consumación, que consuma, que no consuma, sí, que consuma su reino. ¿Verdad? La consumación, que termine con esto y que entonces nos regrese, insisto, a la condición de la creación. Piensen en esto. La metanarrativa es un poco el resumen. La historia entonces es la creación, la caída, la redención y la consumación. En la creación estaban en perfección en el reino. El hombre peca en Génesis 3:1 y entra entonces imperfección, pecado. El reino está ahí, pero no son ciudadanos del reino. Tiene que venir Cristo a redimir para trasladarlos de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí está el reino. Lo único que hace el Señor es, pum, los pasa del otro lado. Pero seguimos bajo pecado. Todavía estamos sujetos al pecado. Y lo que estamos esperando es la consumación. Y por eso, y solo por eso oramos al Señor, venga tu reino, para que esto se acabe, para que esto termine. Y entonces finalmente regresemos a esa condición. ¿Cuándo dejaremos de orar esto? Hasta que Cristo venga. No es una oración que termina con una clase de catecúmenos, ¿no?
Si ya se acabó la clase de catecúmenos, ya me aprendí el Padre Nuestro, está padre, lo repetimos cada funeral y se acabó la historia. No, 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 no. Tampoco lo tenemos que repetir, como dice el Señor Jesús, así con falsa palabrería, ¿verdad? Indiscriminadamente, como no respetando la esencia del texto, de la oración. Pero tiene que ser parte de nuestra oración constante. Señor, que venga tu reino. Ya estamos. Somos parte del reino. Pero no ha sido consumado. Todavía falta que Cristo venga. Y en esa venida de Cristo, entonces nosotros iremos a la presencia del Señor para vivir eternamente en su maravilloso reino. Ahora sí, un reino físico. No crean, llegando a la presencia del Señor, no es así como espiritual, en donde vamos a tener una aureola y vamos a andar brincando de nube en nube, ¿verdad? No, 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 no. Vamos a estar con cuerpos nuevos, ¿no? En relación unos con otros, alabando al Señor conscientemente, en plena conciencia, con mi cuerpo nuevo. Y entonces vamos a reinar con Cristo, no 1000 años, toda la eternidad. Y pedimos al Señor que así venga tu reino. Ustedes se preguntarán, y si no se lo preguntan, yo se les voy a meter esto en la mente, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con Abraham, con Jacob, con Isaac? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con todos los creyentes del Antiguo Testamento? Si Cristo vino a inaugurar el reino cuando vino y todavía no está consumado, ¿y aquellos? Bien, pues cuando nosotros creemos en el que vino, ellos creyeron en el que había de venir. Y la fe de aquellos estaba puesta en aquel que también los salvó a ellos en la misma condición que nosotros. Lo único que pasó es que estaban esperando la venida de Cristo que inauguró el reino, un reino que ya estaba, porque Dios ha reinado desde el principio. Entonces los del Antiguo Testamento lo ven hacia el futuro y no lo conocieron, nosotros lo vemos en el pasado y no le conocimos. Ambos estamos sujetos en la misma temporalidad del reino. Aquellos en la caída, nosotros también. Aquellos todavía viviendo con sesgos de su vida anterior, nosotros también. Aquellos siendo redimidos por el Señor Jesús, a pesar de que Él no había venido, sí, también nosotros. Aquellos esperando la bienaventurada venida del Señor, y nosotros también. Así que para toda la humanidad, a partir de Adán y Eva, ¿verdad? Estamos en la espera de la consumación del reino. Y pedimos entonces a Dios, venga tu reino. Pues vamos a acabar aquí. Se fue de volada, ¿verdad? Pero era importante terminar con esta expresión. La próxima semana vamos a hablar de hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también que se haga en la tierra, ¿no? Vamos a seguir en este asunto, pero hasta ahorita con 2 clases terminamos el asunto de el reino. ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, hermano Jorge. No recuerdo si fue en el libro de Creación Recuperada. Sí, puede ser. O en algún comentario de Calvino donde dice que la creación recuperada, que va a ser todavía más gloriosa, sí, porque va a estar humanizado Dios entre nosotros. Y antes con Adán y con Eva. Sí, la creación recuperada es, sí, yo lo leí, sí, cómo no. Sí, ¿no? Y además, la visión que tuvo Ezequiel Isaías, perdón, y Juan, ¿no? La visión que vio al que estaba sentado en el trono y al cordero, uno como inmolado, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver a los 24 ancianos alrededor del Señor Jesucristo con sus coronas tiradas al Señor, ¿no? Es decir, yo no soy rey, tú eres el rey, ¿no? Es decir, abdicando, digamos, ¿no? En favor del Señor. Esa es la creación. Claro, es la creación recuperada, es regresar, ¿verdad? A ese momento de creación. Sí, cómo no. Es una idea preciosa, a mí me gusta mucho y cuando la pude entender me encantó, ¿no? Seguimos, somos parte del reino, pero todavía nos falta el final de los tiempos. Mientras hay que seguir luchando, pues, ¿no? Somos la iglesia militante. No solamente militamos contra las hordas de Satanás y del mundo, ¿qué creen? La peor lucha es contra nosotros mismos, ¿no? Porque yo voy a luchar contra Satanás y contra el mundo y contra ti mismo
¿no? Y sucumbimos a la carne, ¿no? Entonces, pero somos ciudadanos del reino. Tenemos las armas espirituales para combatir, ¿no? Pero todo se acabará, ya dejaré de tener pasiones desordenadas, pero hasta que Cristo venga quizá. Espero que antes. Pero, ¿verdad? La consumación quitará de tajo, ¿no? Aquello que anhelaríamos que lo quite de tajo ahora, ¿no? Está complicado. Muy bien. Ese es un tema muy lindo, ¿no? Acuérdense, creación, caída, redención y consumación. Es la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí está el reino en todos lados. Nunca ha desaparecido, siempre ha estado ahí, ¿no? Más bien, nuestra condición en el reino es la que ha sido modificada en el tiempo y falta la consumación. Ya, pero todavía no. Estamos en el mientras, ¿no? Viviendo en santidad, ¿no? Muy bien. Si no hay más, oramos, ¿no? Pues ni tanto, 4 minutos para las 7. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, muchas gracias porque nos das la oportunidad de platicar de estas cosas, porque podemos entender qué importante es saber, Señor, que somos ciudadanos de tu reino, que tu reino siempre ha estado presente. En la creación reinabas, sin lugar a duda, y el hombre estaba como en una condición perfecta contigo, pero luego vino la caída, Dios, y entonces fuimos destituidos de tu gloria, alejados de la ciudadanía de Israel, miserables, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, Señor, un día nos llamaste y nos redimiste por la sangre de Cristo, y entonces, Señor, fuimos sensibles a que somos ciudadanos ya de tu reino, porque nos trasladaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Luego entonces, Padre, seguimos con nuestra vida. Todavía hay pecado en nosotros y pedimos perdón constantemente, pero pedimos, venga tu reino. Que venga la consumación, Señor, de tu reino pronto, para que podamos ir justamente a la creación recuperada y regresar a esta condición de perfección cuando estemos en tu presencia. Mientras tanto, ayúdanos para ser buenos combatientes de tu reino contra Satanás, contra el mundo, pero con nuestra propia carne. Padre, te suplicamos que tú seas propicio a nosotros y nos ayudes en esto, porque lo necesitamos. Y ahora te suplico, Padre, que nos lleves hasta casa con bien, que podamos llegar y que esté todo en orden, descansar entonces y luego seguir nuestra actividad mañana en el primer día laboral de la semana. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Quédate con nosotros como iglesia en el nombre de Jesús. Amén.